Hoy no venimos a hablar de fútbol. Hoy no venimos a analizar un regate, ni un gol, ni una asistencia. Hoy venimos a hablar de algo mucho más peligroso que fallar un penalti. Hoy venimos a hablar del ego. Porque cuando un futbolista falla en el campo, se corrige entrenando. Pero cuando falla en el mensaje, cuando falla en la cabeza, eso no se arregla con una simple charla técnica. Hoy, Lamine Yamal no ha perdido un partido. Hoy ha perdido algo mucho más delicado, el control de su propio relato. Porque cuando un jugador del Barça dice públicamente que no quiere ser como Messi, cuando afirma que no siente presión, cuando acepta sin pudor que se le llame estrella, el problema ya no es lo que juega, el problema es lo que transmite. Y lo que transmite hoy no encaja con el ADN del Barça. Porque el Barça no se construyó a base de estrellas que se autoproclaman, se construyó a base de jugadores que primero demostraban y solo después hablaban. Y hoy, Lamine ha hablado demasiado. Antes de entrar en las frases que lo han cambiado todo, te voy a pedir algo muy claro. Si eres del Barça, si te importa este escudo, deja ahora mismo tu like. Suscríbete y escribe en comentarios una sola palabra: estrella o promesa. Porque cuando acabes este bloque, puede que ya no lo tengas tan claro. Y ahora sí, vamos con las frases que han encendido el incendio. Porque hay frases que no se dicen al azar. Hay frases que, aunque se digan con naturalidad, aunque se suelten con una sonrisa, aunque se disfracen de sinceridad, marcan un antes y un después. Y las últimas palabras de Lamine Yamal no han sido unas palabras cualquiera. Han sido un punto de inflexión. Vamos a analizarlas sin tapujos, sin romanticismo, sin maquillaje. Primera frase: no quiero ser como Messi. Cuando un jugador del Barça dice públicamente que no quiere ser como Messi, no está diciendo solo lo que no quiere ser. Está diciendo a quién decide darle la espalda simbólicamente. Porque Messi no es solo un futbolista. Messi es el mayor símbolo del club en toda su historia. Es el ejemplo máximo de humildad, trabajo en silencio, liderazgo sin ruido, compromiso sin postureo. Y cuando alguien surge desde la masía, cuando alguien se forma bajo esa sombra gigantesca, no se espera que copie, pero sí que respete. Decir no quiero ser como Messi no es una frase neutra, es una declaración de independencia pública. Es una manera de decir yo no voy por ese camino. Y ahí es donde a muchos se les eriza la piel. Porque en el Barça no se exige ser Messi. Se exige entender lo que Messi representó. Y esa diferencia es gigantesca. Segunda frase: no siento presión. Esta frase quizá es la más preocupante de todas. Porque sentir presión no te hace débil. Sentir presión es lo que te recuerda dónde estás. Es lo que te obliga a no relajarte. Es lo que te mantiene alerta. Todos los grandes del Barça han hablado siempre de la presión. Todos. Messi la sentía, Xavi la sentía, Iniesta la sentía, Puyol la respiraba, pero ninguno la negó. Negar la presión no suena a fortaleza, suena a desconexión, porque la presión no es solo el estadio lleno. La presión es la historia del club, las derrotas pasadas, las Champions perdidas, las críticas de la prensa, las expectativas de millones de personas, y decir que todo eso no pesa, no te convierte en un elegido. Te convierte en alguien que aún no ha entendido dónde está parado. Tercera frase: me da igual que me llamen estrella. Aquí ya entramos en terreno peligroso, porque una cosa es que los demás te llamen estrella, y otra muy distinta es que tú te sientas cómodo en ese pedestal. En el Barça, la palabra estrella siempre ha sido casi un tabú, porque aquí, cuando alguien se cree más grande que el equipo, el propio equipo se encarga de ponerle en su sitio. Aceptar sin pudor que te llamen estrella antes de haber dominado una temporada completa, antes de haber liderado noches grandes, antes de haber cargado con derrotas durísimas. No es confianza, es adelantar etapas. Y en el fútbol, adelantar etapas suele pagarse caro. El mensaje oculto que muchos han leído entre líneas. Porque el problema no son solo las frases, es el mensaje que se desprende al juntarlas. No quiero ser como Messi, no siento presión.
Me da igual que me llamen estrella. Traducido al lenguaje del vestuario, del entorno y de la afición, eso suena a esto: yo voy por encima de la comparación. A mí no me pesa lo que a los demás. Ya me veo en un estatus superior. Y ese discurso, en un club como el Barça, chirría mucho. El momento en el que se dicen también importa. Porque esto no se dice después de ganar una Champions, no se dice después de eliminar al Bayern, no se dice después de decidir una final. Se dice en mitad de un proceso, en pleno camino, cuando aún hay dudas, cuando aún hay irregularidad, cuando aún estás creciendo. Y ahí es donde nace el conflicto. Porque cuando el discurso de estrella llega antes que los partidos de estrella, el entorno empieza a desconfiar. De promesa a personaje, aquí es donde muchos sienten que algo ha cambiado. Antes veíamos a un chico tímido, ahora escuchamos a alguien construyendo un personaje seguro, desafiante, distinto. Y todos se hacen la misma pregunta en silencio: ¿está dejando de ser futbolista para empezar a ser imagen? El Barça no perdona los desajustes entre palabras y juego, porque este club tiene memoria larga. Y cuando alguien habla más de lo que juega, la grada no lo olvida. En el Barça puedes fallar un pase, puedes perder un partido, incluso puedes tener una mala temporada. Pero lo que nunca perdona este club es que el discurso vaya muy por delante del escudo. Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que hablar de Lamine Yamal era hablar de ilusión, de inocencia, de talento puro sin contaminar. Era el chico que bajaba la cabeza en las entrevistas, el que respondía con frases cortas, el que parecía pedir permiso para estar donde estaba. Ese Lamine caía bien, ese Lamine conectaba, ese Lamine representaba el relato perfecto del Barça. Un niño salido de casa, con talento, con respeto, con hambre. Pero algo ha cambiado. No de golpe, no de un día para otro. Ha sido progresivo, silencioso, casi imperceptible. Como esas grietas que empiezan siendo una línea fina en la pared y acaban siendo una fractura enorme. Hoy ya no habla el niño. Hoy habla una figura pública. Hoy habla alguien que se sabe observado. Hoy habla alguien que empieza a construirse una identidad por encima del balón. Y ahí es donde surge el conflicto. Del silencio a la autoafirmación. Antes, cuando le preguntaban, dudaba. Ahora responde con seguridad absoluta. Antes parecía sorprendido de estar aquí. Ahora parece convencido de que este sitio le pertenece. Y no nos confundamos. La seguridad es necesaria en el fútbol. Pero hay una línea muy fina entre seguridad y autosuficiencia. Una línea que se cruza sin darte cuenta. Porque cuando pasas de decir estoy aprendiendo a decir no siento presión, algo dentro de ti ha cambiado. Ya no eres el chico que sube. Empiezas a verte como el que ya está arriba. El peligro de crecer demasiado rápido. El fútbol no perdona los crecimientos desordenados. No perdona cuando la cabeza corre más rápido que el cuerpo. Cuando el personaje corre más rápido que el futbolista. Y ese es el mayor riesgo de Lamine ahora mismo. Porque está creciendo como figura, pero aún se está formando como líder. Está ganando foco, pero aún no ha ganado jerarquía real dentro del vestuario. Y ese desajuste es letal, porque el vestuario no respeta titulares, respeta rendimiento, respeta constancia, respeta a los que sostienen al equipo cuando todo se cae. Y Lamine todavía no ha vivido una temporada completa cargando con ese peso. Cuando empiezas a actuar como estrella, te exigen como estrella. Aquí es donde el relato se vuelve peligroso, porque el día en que aceptas la etiqueta de estrella, ya no te permiten partidos discretos, ya no te permiten fases bajas, ya no te permiten desaparecer 20 minutos. Ese día, todo se mide distinto. Y aquí viene la pregunta incómoda que muchos no se atreven a decir en voz alta. ¿Está preparado Lamine para vivir bajo ese nivel de exigencia todos los fines de semana? Porque no es lo mismo brillar de forma puntual que sostener un equipo entero durante meses. Del futbolista al personaje, hay algo que inquieta en el entorno. Ya no se habla solo de lo que hace en el campo. Se habla de lo que dice,
de cómo lo dice, de qué imagen proyecta. Y cuando un futbolista empieza a generar más debate por su discurso que por su juego, algo se está desplazando, porque el foco ya no está solo en el balón, está en la narrativa. Y ese es un terreno resbaladizo, sobre todo para alguien tan joven, porque el personaje exige cosas que el futbolista aún no ha aprendido a gestionar. El desgaste, las contradicciones, el escrutinio constante, la presión mediática, el odio cuando las cosas no salen, del ídolo en construcción al blanco de la duda. Antes, cualquier error era perdonado, porque era joven, porque estaba creciendo, porque se le protegía. Ahora, eso se está acabando, porque el propio discurso ha elevado el listón, y cuando tú mismo elevas el listón, el fútbol no te deja bajarlo después. Y aquí aparece la sombra, la de aquellos que subieron demasiado rápido, la de los que hablaron demasiado pronto, la de los que no resistieron la doble presión del campo y del personaje. El Barça y su relación con los egos. El Barça ha convivido con genios, pero nunca ha convivido bien con egos que se adelantan al rendimiento. Este club perdona errores, no perdona actitudes desconectadas del escudo. Y ahora mismo hay una parte de la afición que ya no ve al niño que aprende. Empieza a ver al joven que se afirma, que se posiciona, que se construye como figura diferente. Y eso divide, porque hay quien lo ve como personalidad, y hay quien lo ve como aviso de problemas. La gran pregunta que nadie se atreve a decir en voz alta, y la pregunta es esta: ¿está Lamine preparado para sostener todo lo que él mismo está diciendo que ya es? Porque una cosa es tener talento, otra muy distinta es cargar con una identidad pública potente, sin haber pasado aún por el infierno de las grandes caídas. Porque esas caídas llegan, siempre llegan, y ahí es donde se ve quién era de verdad una promesa y quién tenía madera de leyenda. Y ahora entramos en el territorio donde ya no mandan las percepciones. Aquí mandan los hechos. Aquí manda el césped. Aquí ya no valen discursos. Aquí solo vale una cosa: responder cuando el partido quema. Porque cuando un futbolista empieza a hablar como estrella, automáticamente deja de ser tratado como promesa. Y ese es el cambio más brutal que existe en el fútbol. Cuando el discurso va por delante del rendimiento, durante meses la narrativa ha ido creciendo. Titulares, portadas, debates, redes ardiendo. Lamine por aquí, Lamine por allá. Lamine como símbolo, Lamine como futuro, Lamine como bandera. Pero el problema no es que se hable de él. El problema es que ya se le habla de él como si fuera una realidad incuestionable. Y ahí aparece la primera grieta, porque el talento deslumbra, pero la regularidad es la que construye una carrera. Y aún hay demasiados partidos donde aparece a ráfagas, se apaga durante largos tramos, desaparece cuando el equipo entra en crisis, no logra cambiar dinámicas negativas por sí solo. Eso no te convierte en un mal jugador, te convierte en lo que aún es, un jugador en construcción. El problema es que su discurso ya juega como si estuviera terminado. Los partidos grandes no perdonan los egos. Hay un fútbol para crecer y hay un fútbol para demostrar. Y los partidos grandes no entienden de promesas, entienden de jerarquía. Y aquí es donde empieza la incomodidad real. Porque en los partidos donde el Barça sufre de verdad, donde el rival aprieta, donde el estadio se tensa, donde el equipo se parte, es ahí donde se construyen las figuras de verdad. Y ahí todavía hay demasiado silencio. No siempre aparece, no siempre decide, no siempre asume el peso completo del ataque. Y eso es normal para alguien joven. Lo que no es normal es hablar como si ya hubiera pasado esa prueba. El Barça no necesita discursos, necesita jugadores que tiren del carro. Este equipo no está para personajes. Este equipo está para soluciones. Y cuando las cosas se tuercen, las cámaras no miran al canterano simpático. Las cámaras miran a las supuestas estrellas. Porque el escudo pesa,
pero el cartel pesa el doble. Y aquí viene la pregunta incómoda. Cuando el Barça se rompe emocionalmente, cuando el partido se atasca, cuando el rival te somete, ¿quién toma la responsabilidad real? Porque tirar un regate cuando el equipo va ganando es valentía, pero tirar del equipo cuando todo va mal, eso es liderazgo. Y ahí todavía no hay impacto constante. Cuando el personaje te exige más de lo que tu juego todavía puede dar. Aquí es donde empieza el peligro real, porque el personaje pide brillar siempre, decidir siempre, aparecer siempre, ser diferencial incluso cuando el equipo no funciona. Y eso ni siquiera lo hacen los más grandes del mundo todos los partidos. Entonces, cuando todavía estás en fase de crecimiento, cuando aún no dominas todos los registros del juego, cuando aún estás aprendiendo a gestionar los tiempos. Construirte como figura absoluta es un suicidio deportivo a largo plazo, porque cuando lleguen los partidos grises, porque llegarán, la caída será más ruidosa que la subida. La diferencia entre ser promesa y ser responsable del equipo. Una promesa falla y se le protege. Una estrella falla y se le señala. Y este cambio de categoría no lo decide el club, no lo decide el entrenador. Lo provoca el propio jugador con su discurso. Y ahora, cada error de Lamine ya no se analiza como error de aprendizaje. Se empieza a analizar como fallo de alguien que se autodefine desde arriba. Y ese cambio es devastador a nivel psicológico, porque ya no hay red de seguridad mediática, ya no hay colchón emocional, ya no hay indulgencia general. El problema no es fallar, el problema es fallar después de haber hablado. El fútbol perdona muchas cosas. Perdona un mal control, perdona un pase mal dado, perdona una mala decisión puntual, pero no perdona una cosa: fallar después de haberte subido tú mismo al pedestal. Ahí el juicio es más duro, más frío, más definitivo. Y eso es exactamente lo que empieza a asomar, porque el entorno ya no analiza solo lo que hace, analiza lo que hace en relación con lo que ha dicho. Y cuando ese contraste no cuadra, la crítica se multiplica. ¿Se está confundiendo confianza con superioridad? Esta es otra pregunta que empieza a flotar en el ambiente, porque la confianza te hace intentar cosas, pero la superioridad te hace creer que siempre van a salir. Y cuando alguien dice que no siente presión, cuando alguien se define como estrella sin titubeos, cuando alguien se separa simbólicamente de Messi, el mensaje que llega no es de valentía, es de distancia con la realidad. Y el fútbol siempre castiga eso, siempre. El mayor peligro, que el fútbol aún no haya respaldado el personaje. Este es el núcleo de todo el conflicto. No existe una ruptura entre afición y jugador por su talento. Existe una grieta entre lo que ya dice que es y lo que todavía está construyendo en el campo. Y cuando hay esa diferencia tan grande, surge la desconfianza. Porque el barcelonismo ya ha vivido demasiadas historias de jóvenes que fueron estrellas antes de tiempo, promesas que se comieron sus propias palabras, talentos que no resistieron el peso del personaje. Y por eso ahora hay miedo, no rechazo, miedo. La exigencia ya ha cambiado, y eso ya no tiene vuelta atrás. Y este es el giro más dramático de todo, porque desde el momento en que alguien se coloca en categoría de estrella, el fútbol ya no vuelve atrás. Ya no hay etapa de transición. Ya no hay margen de error amplio. Ya no hay paciencia infinita. A partir de ahora, cada partido será un examen. Cada bajón será una crisis. Cada silencio será un síntoma. Y todo eso lo ha provocado una sola cosa: un discurso que ha llegado antes que la jerarquía real. Aquí es donde todo cobra verdadero sentido. Aquí es donde este debate deja de ser solo sobre Lamine y pasa a ser sobre el Barça. Porque el Barça no es un club cualquiera. El Barça no es una camiseta sin historia. El Barça es un club que ha sobrevivido a base de una sola cosa: una identidad innegociable. Y esa identidad no la construyeron las estrellas que se proclamaron como tal. La construyeron los jugadores que se hicieron grandes en silencio. Aquí las estrellas nunca se autodeclararon. Repasemos la historia, sin romanticismo,
sin nostalgia barata, con crudeza. Messi llegó siendo un niño que casi no hablaba. Nunca dijo que era el mejor. Nunca dijo que quería ser leyenda. Nunca dijo que no sentía presión. Jugaba, fallaba, aprendía, volvía a jugar. Xavi pasó años siendo cuestionado. Años. Nunca se quejó, nunca levantó la voz, nunca exigió foco. Iniesta jugó finales del mundo con la cara baja, sin una sola frase grandilocuente. Dejó que su fútbol hablara por él. Busquets fue silbado durante temporadas enteras. Respondió con inteligencia y respeto. Ninguno se construyó desde la superioridad. Todos se hicieron desde la resistencia. El Barça no admite jerarquías impuestas desde el micrófono. En este club, la jerarquía se gana. En las derrotas, en los momentos de crisis, en los partidos donde no sale nada, en los vestuarios rotos, en las eliminaciones dolorosas, en las noches donde todo se tambalea. Ahí es donde se ve quién es quién. No en una entrevista, no en una frase bonita, no en un titular. Por eso estas palabras chirrían tanto, porque suenan a jerarquía impuesta, no conquistada. Y el Barça nunca ha tolerado bien eso. Cuando el ego empieza a emerger antes que la leyenda. El ego no es malo por sí mismo. Todos los grandes tenían ego. La diferencia es el orden. Primero, derrotas, fracasos, críticas, silencios, dudas. Después, reconocimiento, liderazgo, respeto, estatus. En la mine, ese orden empieza a mezclarse. Y cuando el reconocimiento llega antes que las cicatrices, algo se descompensa. Porque las cicatrices son las que te preparan para sostener el trono. Sin ellas, el trono quema. El problema no es que quiera ser diferente, es cómo lo dice. No hay ningún problema en que Lamine no quiera ser como Messi. El problema no es la diferencia. El problema es el mensaje implícito, porque decirlo así públicamente en este contexto suena a yo no sigo ese legado, yo rompo con esa referencia, yo voy por otro camino. Y eso en el Barça es tocar una fibra sagrada. Aquí no se obliga a nadie a ser Messi, pero sí se exige respeto absoluto por lo que Messi simboliza. El ADN Barça es silencio, no declaración. El ADN Barça no grita. El ADN Barça no se proclama. El ADN Barça se construye. Se construye cuando te equivocas y no te escondes. Te silban y no te quejas. Te señalan y no señalas de vuelta. Te caes y no te vendes como intocable. Ese es el verdadero código no escrito del club. Y ahora mismo, una parte del barcelonismo siente que ese código está siendo desafiado. No es una lucha contra Lamine, es una lucha por la identidad. Y esto es importante decirlo claro. Esto no es un ataque personal. Esto no es una caza de brujas. Esto es un conflicto de identidad, porque el Barça está en un momento frágil. Económicamente tocado, deportivamente en reconstrucción, emocionalmente sensible. Y en ese contexto, cualquier gesto de ego se amplifica el triple. No porque Lamine sea el problema, sino porque el club ahora mismo no puede permitirse símbolos equivocados. El Barça necesita referentes, no personajes. Este equipo necesita futbolistas que apaguen fuegos, sostengan derrotas, den la cara cuando todo va mal, hablen poco y respondan mucho en el campo. No necesita discursos de superioridad. No necesita frases de autoafirmación. No necesita estrellas autodefinidas. Necesita pilares. Cuando el club pesa más que el jugador y cuando deja de pasar. Históricamente, en el Barça, siempre fue así. El club era más grande que el futbolista. Siempre. Cuando esa balanza se empieza a mover, cuando el jugador empieza a ocupar más espacio simbólico que el escudo, el conflicto es inevitable. Y ahora mismo, ese desequilibrio empieza a asomar en el ambiente. No de forma abierta, no de forma directa, pero sí de forma silenciosa. Y en el fútbol, los silencios siempre avisan, antes que los gritos. El Barça siempre ha castigado a los que se desalinearon del ADN.
La historia es clara. El club, tarde o temprano, termina señalando a quién. Se pone por encima del grupo, se coloca en un pedestal sin permiso, confunde liderazgo con protagonismo, confunde confianza con superioridad. No lo hace rápido, no lo hace con ruido, pero lo hace. Y por eso ahora mismo hay inquietud. No por el talento, sino por el rumbo del relato. El gran miedo, que el ego crezca más rápido que el futbolista. Porque el ego, cuando no se equilibra, te aísla del vestuario, te separa de la afición, te vuelve menos receptivo al error, te hace confundir crítica con ataque, y en un entorno tan exigente como el Barça, eso es una bomba de relojería. Nadie ha salido públicamente a criticarle. No hace falta. El fútbol se mueve también por silencios, por miradas, por gestos mínimos. Y cuando el entorno empieza a deslizar dudas, cuando los debates se vuelven más tensos, cuando la afición se divide, es porque algo se ha tocado. No hay guerra abierta, pero sí hay incomodidad. Y el mayor enemigo de un jugador joven no es el rival, es su propia imagen cuando empieza a descontrolarse. El problema de Lamine no es su talento, eso nadie lo discute. El problema es que parece empezar a creer que ya ha llegado, cuando en realidad apenas ha empezado. Porque el fútbol siempre es claro. Primero te pone arriba, luego te exige que te mantengas. Y ahí es donde se separan las promesas de las leyendas. Porque hablar sin presión es fácil. Jugar con presión es lo que construye a los grandes. Y hoy, Lamine ha ganado un titular, pero ha perdido una oportunidad de demostrar humildad. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Estamos ante un fenómeno que se está dejando llevar por el ego? ¿O ante un chico joven mal asesorado que aún no mide el peso de sus palabras? ¿Debe centrarse más en el fútbol y menos en el personaje? Te leo en comentarios. Aquí abajo empieza el verdadero debate. Si te ha gustado este análisis sin filtros, suscríbete, deja tu like, porque esto no ha hecho más que empezar. Porque en el Barça, las estrellas no se proclaman,